En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Escuchamos del Evangelio de Mateo su propia vocación, su testimonio de seguimiento de Jesús. Y vale la pena ver varios detalles. Uno primero que salta a la vista es que Jesús pasa y le dice: sígueme. Y apenas le dice: sígueme, él se levanta y se va. Es decir, no la piensa mucho. Y esta es una primera enseñanza para nosotros. Seguir a Jesús o seguir al Señor en algún llamado, no solo en la vocación sacerdotal o en la vida religiosa, en un apostolado, en diferentes circunstancias, no hay que pensarla mucho. Uno de los detalles que yo siempre insisto, sobre todo en la misa, es que la gente no se siente atrás. Si llegas primero a la iglesia, siéntate adelante. Me llama la atención cómo las primeras bancas a veces están vacías, incluso entre semana. Y cuando el sacerdote o el ministro baja para dar la comunión, tiene que esperar a que los demás lleguen hasta acá, porque pues están sentados allá lejos. ¿Cuál es ese afán? Bueno, no pensaba decir esto, pero me llama la atención cómo hacer esperar al Señor y hacerlo esperar para recibir la comunión cuando tú eres el beneficiado. No hay que hacer esperar al Señor en la comunión. Pero bueno, este es un detalle práctico de la Santa Misa, pero también debemos pensar cómo reaccionamos cuando vamos a ir a la misa. Decía un buen amigo que, hablando de las campanadas que se dan para la misa, las llamadas, que se da media hora antes, 15 minutos antes, y a la hora de empezar, decía alguien: la primera llamada es para que te prevengas, la segunda para que te vengas, y la tercera para que ya no vengas, porque ya empezamos. Vale la pena este detalle como algo práctico para ver cómo nos preparamos para ir a la misa. Si has leído el libro del Principito, le dice, cuando conoce el zorro al Principito y cuando quedan de verse tal día, le dice: pues aquí te veo, dice el zorro, pero dime a qué hora, porque así puedo preparar mi corazón. ¿Qué tanto preparas tú tu encuentro con el Señor? ¿O andas deprisa porque te preparaste con muy poquito tiempo para la Santa Misa, para el grupo, para la reunión de oración? ¿Cómo actuamos? Cuando se te invita a un retiro, a algún evento, a una hora santa, algún evento especial de la iglesia, ¿cómo reaccionas? Muchas veces, como decía el Evangelio del domingo anterior, decíamos que a veces hacemos esperar al Señor, y el Señor nos llama y muchos toman el arado y miran hacia atrás. Decía Jesús: el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Otros ponen excusas. ¿Te acuerdas que decía el Evangelio? Déjame ir primero a sepultar a mi padre, déjame ir a despedirme de mis padres. A veces ponemos en primer lugar otras cosas. Mateo aquí nos enseña una cosa: inmediatamente seguir al Señor, porque Él es lo primero en nuestras vidas. Y segundo, junto con Él, lo que dice la enseñanza de Jesús: no critiques al que sigue al Señor y a lo mejor conoce sus pecados. Mucha gente se aleja precisamente por eso, porque se ha acercado buscando encontrar consuelo, paz, perdón, misericordia. Tú no conoces el corazón del que está ahí. A lo mejor conoces algún pecado público, pero no conoces sus llantos, sus desconsuelos, sus tristezas, y a lo mejor que Dios ya lo perdonó. Y nos ponemos a juzgarlos. El Señor nos dice: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bendito Dios cuando veamos a un drogadicto, a una prostituta, a un pecador público que se acercó y que se arrepintió, porque nosotros no conocemos el corazón, el Señor sí.
Por eso no dudemos en seguir a Cristo y no juzguemos cuando alguno de esos que nosotros a lo mejor conocemos su pecado se ha decidido a seguir al Señor, se ha acercado. No somos jueces, Dios es el único juez. Nosotros oramos por la conversión de los pecadores y por nuestra propia conversión. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.